La sabiduría judía oculta para romper la escasez para siempre. La sabiduría judía oculta para romper la escasez para siempre. El rayo de sol que se filtraba por la ventana del pequeño apartamento en el barrio judío de Jerusalén iluminó el rostro cansado de David Ben Salom, un hombre de 57 años cuyas manos, curtidas por décadas de trabajo en el taller de reparación de relojes, temblaban al sostener el viejo manuscrito. Lo había encontrado entre los papeles de su abuelo, Rabino Yitzhak Halevi, un hombre que murió en silencio, como si llevara un secreto demasiado pesado para compartir. El pergamino, escrito en hebreo arcaico con tinta desvanecida, hablaba de el camino del Salom Bayit en lo material, una enseñanza oculta transmitida por los sabios de Safed en el siglo XVI. No era un conjuro ni una fórmula mágica, sino un método práctico basado en 3 principios que, según el texto, rompen las cadenas de la escasez como el martillo rompe la roca. David, cuya vida había sido una lucha constante contra las deudas y la precariedad, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Su esposa, Miriam, entraba en ese momento con una bandeja de té y panácimo, su rostro marcado por la preocupación. Otra vez revisando esos papeles viejos, murmuró, sentándose a su lado. El alquiler vence en 3 días, David. ¿Qué vamos a hacer? Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió el manuscrito sobre la mesa y señaló las 3 palabras clave, escritas en letras más grandes que el resto. 1. Bitachón, confianza absoluta. 2. Hist, acción generosa. 3. Tzedakah, caridad por el bien de dar, no por recompensa. Miriam, dijo David con una calma que no sentía, el abuelo no era un hombre de palabras vacías. Si esto está aquí, es porque funciona. Ella lo miró con escepticismo, pero asintió. No había más opciones. El primer paso, Bitachón, la prueba del pan. El manuscrito explicaba que la escasez no era falta de recursos, sino falta de fe en que el mundo está diseñado para sostenerte. Pero la fe, según el texto, no era pasividad, el que confía en Dios ata sus zapatos antes de caminar. David decidió ponerlo a prueba. Esa misma tarde, en lugar de correr tras clientes desesperadamente, cerró el taller 1 hora antes y fue al mercado de Maane Yehuda. Allí, en medio del bullicio, se acercó a un puesto de panés y, con las últimas monedas que tenía, compró 2 hogazas de jalá. Una para su familia y otra para regalar. ¿Para quién es la segunda?, preguntó el panadero, un hombre de bigote gris llamado Ariel. Para quien la necesite más que yo, respondió David, sin saber aún a quién se la daría. Ariel lo observó con curiosidad, pero no dijo nada. Mientras David caminaba de regreso, un niño de unos 10 años, con ropa rasgada y ojos hambrientos, lo miró fijamente. Sin pensarlo, le entregó el pan. Toma. Es Sabbat mañana. Que no te falte. El niño, llamado Jonathan, lo miró con asombro como si nadie le hubiera dado algo sin pedir nada a cambio. Esa noche, mientras David y Miriam cenaban su jalá con un poco de aceite de oliva, alguien tocó a la puerta. Era Ariel, el panadero, con una bolsa de harina y un frasco de miel. Escuché lo que hiciste, dijo. Mi hermano es dueño de una panadería en Tel Aviv. Necesita un relojero para reparar los temporizadores de los hornos. El pago es generoso. ¿Te interesa? David no pudo hablar. Las lágrimas nublaban su visión. El segundo paso, Hist, el reloj del rabino. El trabajo en Tel Aviv le dio a David suficiente dinero para pagar el alquiler y comprar comida para un mes. Pero el manuscrito advertía, la abundancia que no fluye se pudre. El segundo principio, Hist, exigía dar antes de que te pidan, incluso cuando crees que no puedes permitírtelo. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a un anciano, Rabino Mosé, intentando sin éxito reparar un reloj de pared que había pertenecido a su difunta esposa. El mecanismo estaba oxidado, y las manecillas se movían al R. ¿Ves? Déjeme ayudarle, ofreció David. No tengo dinero para pagarte, hijo, respondió el rabino con tristeza. No es necesario, dijo David, llevando el reloj a su taller. Trabajó en él durante 2 días, limpiando cada engranaje, reemplazando piezas gastadas con materiales de su propio inventario. Cuando lo devolvió, el rabino lo abrazó con fuerza. Eres un Baal Hist, dijo. La generosidad verdadera no se mide por lo que das, sino por lo que te cuesta dar, asterisco. Una semana después, David recibió una carta. El rabino, en agradecimiento, había hablado con el Baada Keila, consejo comunitario,
quienes le ofrecían un local en el centro del barrio para expandir su taller con un alquiler simbólico. Porque un hombre que repara relojes, repara también el tiempo de los demás, decía la carta. El tercer paso, Tzedakah Lisma, el secreto del último sekel. El negocio prosperó. David contrató a un aprendiz, Eli, un joven huérfano al que encontró durmiendo en la sinagoga. Pero el manuscrito advertía, la verdadera prueba no es dar cuando tienes, sino cuando crees que no te queda nada. Una sequía azotó la región, y los precios de los alimentos se dispararon. Miriam enfermó y las medicinas consumieron sus ahorros. Una noche, mientras revisaba las cuentas, David vio que solo les quedaba un sekel en la caja fuerte. Mañana compraremos pan, dijo Miriam, exhausta. Pero David recordó las palabras del manuscrito, el último sekel no es tuyo. Pertenece a quien lo necesita más. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la panadería, vio a una mujer, Ribka, llorando en la calle. Su marido había sido despedido, y no tenían que comer. David, con el corazón apretado, le entregó la moneda. Toma. Compra pan para tus hijos. Ribka lo miró incrédula. ¿Y usted? Dios proveerá, respondió, aunque no estaba seguro de creerlo. Cuando llegó a casa, Miriam lo esperaba con una sonrisa que no veía desde hacía años. Sobre la mesa había una canasta con pan, queso, frutas y una bolsa de monedas de oro. Un hombre llegó hace una hora, explicó. Dijo que era el sobrino del rabino Mosé. Que su tío le dejó una herencia, y que parte era para ti por haberle devuelto el tiempo a su esposa. David se sentó abrumado. El manuscrito tenía razón, la escasez no era una maldición, sino una prueba de fe en acción. El legado. Años después el taller de David se convirtió en una escuela donde enseñaba a jóvenes el oficio de la relojería, y los 3 principios del manuscrito. Eli, su aprendiz, ahora era su socio. Jonathan, el niño al que le dio pan, estudiaba para rabino. Ribka y su familia trabajaban en la panadería que Ariel había expandido. Una tarde, mientras David observaba el atardecer sobre Jerusalén, Miriam le preguntó: ¿Crees que el abuelo sabía que esto pasaría? David sonrió acariciando el manuscrito, ahora enmarcado en la pared. No lo sé. Pero sé que él también tuvo que elegir entre el miedo y la confianza. Y hoy, gracias a eso, nosotros elegimos todos los días. El viento trajo el sonido de las campanas del reloj de la sinagoga, marcando el inicio del Sabbat. En algún lugar, otra persona abría un viejo baúl y encontraba un pergamino polvoriento. Y el ciclo continuaba. El último giro de la rueda. El manuscrito enmarcado en la pared de la taller de relojería brillaba bajo la luz dorada del atardecer, como si las palabras escritas décadas atrás aún respiraran. David lo observaba, pero su mente estaba en otro lugar, en el taller de su abuelo Ariel, en las manos temblorosas de Eli cuando ajustaba por primera vez el mecanismo de un reloj de péndulo, en la risa de Jonathan al romper sin querer un pan de jala mientras estudiaba la Torá. Todo parecía estar en su sitio, como los engranajes de un reloj perfectamente sincronizados. Pero los relojes, David lo sabía bien, a veces se adelantaban. Y otras se atrasaban. Esa noche, mientras la familia se reunía para el Sabbat, un golpe en la puerta los sobresaltó. Era un hombre alto, de rostro demacrado, un abrigo raído y un sombrero que había visto demasiados inviernos. En sus manos sostenía un reloj de bolsillo oxidado, su esfera agrietada como la tierra reseca. ¿Ustedes son los relojeros?, preguntó con una voz que arrastraba el peso de un largo viaje. Me dijeron que aquí podrían arreglar esto. Eli tomó el reloj con cuidado y lo examiné bajo la luz de la lámpara. El mecanismo estaba bloqueado, las agujas inmóviles. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la inscripción grabada en la tapa posterior: para mi hijo, que el tiempo no borre lo que el corazón recuerda. A.L. Ariel Levy, susurró David, reconociendo la firma de su abuelo. ¿Este reloj, de dónde lo sacó? El hombre se sentó sin ser invitado, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Su nombre era Samuel, y había llegado desde Varsovia. Mi padre lo compró a un relojero judío en el gueto, poco antes de... Hizo una pausa, tragando saliva. Antes de que nos llevaran. Ese hombre, su abuelo, le dio el reloj a cambio de un pedazo de pan. Guárdenlo, le dijo. Un día, alguien lo buscará.
Samuel sacó del bolsillo un papel amarillento, doblado y redoblado hasta quedar del tamaño de una moneda. Era una dirección: Jerusalén, calle de los Relojeros, taller Levi. Escrita con la misma caligrafía temblorosa del manuscrito. Prometí a mi padre que lo devolvería, dijo Samuel. Pero ahora que estoy aquí, no sé si debo hacerlo. El silencio se extendió como un manto sobre la habitación. Miriam sirvió té, sus manos firmes a pesar del temblor en su voz. ¿Por qué no?, preguntó Eli, aunque ya intuía la respuesta. Porque el reloj no marcaba solo horas. En su interior, escondido tras el mecanismo, había un pequeño compartimento. Y dentro de él, una lista de nombres. Nombres de niños. David lo supo antes de abrirlo. Su abuelo no solo había salvado relojes. Había salvado vidas una a una, como quien ajusta el minutero de un reloj roto para que vuelva a latir. La lista era corta, pero cada nombre era un mundo. Jacob, 8 años. Lie, 5. Samuel, 12. Mi padre no estaba en esa lista, dijo Samuel con los ojos brillantes. Pero ese reloj salvó a otros. Y ahora yo pregunto, ¿qué hago con él? ¿Lo guardo como un secreto más, o lo entrego para que alguien, quizás ustedes, decida qué hacer con la verdad? David miró el manuscrito en la pared. El primer principio: el tiempo no se detiene, pero podemos elegir qué hacer con él. Quédese a cenar, dijo al fin. Mañana hablaremos. Al día siguiente, mientras Jerusalén despertaba bajo un cielo despejado, David, Eli y Samuel se sentaron en el taller, rodeados de herramientas y relojes desarmados. El reloj de Ariel estaba sobre la mesa, abierto como un corazón expuesto. No es solo un reloj, murmuró Eli, pasando los dedos por los engranajes. Es un testigo. Samuel asintió. Mi padre siempre dijo que el relojero que lo hizo era un tzadik, un justo. Que arriesgó su vida por extraños. David cerró los ojos. Recordaba las historias que su abuelo le contaba al anochecer, cuando el taller olía a aceite y a pan recién horneado. Ariel nunca había hablado de héroes. Solo de elecciones. Mi abuelo solía decir que un reloj no sirve si solo marca las horas para uno, dijo David. Tiene que servir para todos. Eli entendió antes que Samuel. Podemos buscar a esas familias, propuso. O a sus descendientes. Devolverles lo que les pertenece. ¿Y si no quieren recordarlo?, preguntó Samuel con amargura. Hay heridas que es mejor no tocar. David tomó el reloj y lo hizo sonar. El tic-tac llenó el silencio constante e implacable. Mi abuelo eligió actuar, dijo. Nosotros también podemos elegir. Pasaron semanas. Samuel se quedó en Jerusalén, ayudando en la búsqueda. Ribka, desde la panadería, extendió la red, preguntó a los clientes, a los rabinos, a los ancianos que venían por el pan de Jala los viernes. Jonathan, ahora un joven estudioso, revisó archivos en la yeshiva. Eli y David repararon el reloj, puliendo cada pieza hasta que brilló como el primer día. El primer nombre en ser encontrado fue el de Lie. Ahora era una mujer mayor, viviendo en un kibutz cerca de Haifa. Cuando recibió la noticia, lloró. No por el reloj, sino porque, después de tantos años, alguien había pronunciado el nombre de su hermano menor, Jacob, sin preguntar, ¿sobrevivió? Pensé que nadie más lo recordaba, susurró, acariciando la esfera del reloj. Mi madre me dijo que un hombre nos salvó, pero nunca supe cómo. Él solo hizo lo que cualquier persona debería hacer, dijo David. Lie sonrió, triste. No. Él eligió hacerlo. Y eso marca la diferencia. Uno a uno, los nombres fueron encontrando eco. Algunos ya no tenían familia. Otros, como Samuel, llevaban la memoria como una carga. Pero todos, de una forma u otra, encontraron en aquel reloj un fragmento de lo que habían perdido, la certeza de que, en medio del caos, alguien había elegido pararse y decir, aquí estoy. El día en que Samuel partió, el taller estaba lleno de gente. Lie había traído a sus hijos. Un anciano, superviviente de otro gueto, había llegado con una caja de herramientas que, según dijo, perteneció a un relojero llamado Ariel. Jonathan recitó una bendición. Ribka repartió pan. Y Eli, con manos firmes, colocó el reloj de Ariel en un lugar de honor, junto al manuscrito.
El abuelo diría que esto no es un final, murmuró David, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por los engranajes. Es solo otro giro de la rueda. Samuel asintió ajustándose el sombrero. En Varsovia hay un reloj en la plaza del gueto que lleva décadas detenido, dijo. Marca siempre las 3:15, la hora en que empezó, bueno, ya saben. Pero la gente pasa frente a él y sigue caminando. Porque el tiempo al final no se detiene. Solo nosotros decidimos qué hacer con él. Miriam le entregó un paquete, un reloj de bolsillo, nuevo con una inscripción en la tapa, para Samuel, que el tiempo no borre lo que el corazón elige recordar. Él lo guardó en el bolsillo, sin decir nada. Pero sus ojos decían suficiente. Años después, cuando David ya era un anciano y Eli dirigía el taller, un joven aprendiz encontró un viejo baúl escondido bajo el mostrador. Dentro, entre herramientas oxidadas y planos amarillentos, había un sobre con una dirección: Varsovia, plaza del reloj detenido. El aprendiz miró a Eli, esperando una explicación. Algunas historias no son nuestras para contarlas, dijo Eli, cerrando el baúl con cuidado. Pero son nuestras para recordarlas. Y el tic-tac de los relojes siguió marcando el tiempo, como siempre. Como debía ser.